A continuación, mi compañero Mateo Imitola y mi persona Yadi Álvarez vamos a hacer la presentación de nuestro seminario acerca de la madera de eucalipto utilizada en una construcción del siglo XIX. La madera es uno de los materiales más usados en medio constructivo y dado que es un recurso renovable, se ha tenido más presente en las obras de ingeniería. De hecho, existen edificaciones donde la emplean como único material constructivo. Las razones de su uso se dan por factores económicos, de diseño y actualmente por el impacto ambiental que causan los distintos proyectos de construcción. Sus variados usos implican conocer acerca de sus propiedades mecánicas para implementar medidas de seguridad en las obras, pues si se desea aplicar en las estructuras de techo, como se ve aquí, marcos de ventana y como uso de andamios, es menester saber la resistencia y la rigidez de la madera y cómo varían dichas propiedades por el contenido de humedad por debajo del punto de saturación de fibras, uso, durabilidad, densidad y estabilidad dimensional. Con una base de datos de dichas propiedades se podría obtener una predicción del comportamiento de la madera para el uso que se desea aplicar a esta. Por tanto, con este trabajo se pretende exponer las pruebas y resultados que se obtuvieron de especímenes de madera de eucalipto de una viga del techo de un edificio de mampostería del siglo XIX. Para determinar las propiedades de la madera en el lugar y bajo las condiciones mencionadas anteriormente, se realizaron tres pruebas experimentales. Primero, la densidad y contenido de agua. El contenido de agua es importante debido a que la madera es un material higroscópico, es decir, que absorbe mucha agua y por lo tanto es importante determinarla. Y también se hicieron los ensayos de resistencia a la tracción y a compresión, debido a que estos son los esfuerzos más comunes a los cuales está sometido un elemento estructural. Debido a que la madera también es un material anisotrópico, es decir, que sus propiedades varían según el plano que se analice, es importante mencionar respecto a qué se hicieron en este caso. En este caso se hicieron paralelos a las fibras de la madera. Primero tenemos la densidad y contenido de agua. En cuanto al proceso y equipo, se utilizaron 4 muestras cúbicas de 20 milímetros de lado. Para calcular la densidad se utilizó esta fórmula que relaciona masa sobre volumen, cuyas unidades están en kilogramos sobre metro cúbico. Y para calcular el contenido de agua, se secaron estas muestras a una temperatura de 100 grados Celsius. Y la diferencia entre la masa húmeda y la masa seca sobre la masa seca multiplicada por el 100% nos da el contenido de agua en porcentaje. En cuanto a los resultados, en la primera tabla tenemos las 4 muestras, sus medidas, el volumen, la masa húmeda y la densidad que se calculó con masa sobre volumen. Observamos aquí que el máximo valor que tenemos es de 740 kilogramos sobre metro cúbico y el menor es de 720 kilogramos sobre metro cúbico. Estos tienen un promedio de 732 kilogramos sobre metro cúbico y para estos resultados hay un coeficiente de variación del 1%. Es decir que en realidad la densidad es poco variable en las 4 muestras analizadas. Es importante resaltar algo, que aunque se dijo que las muestras eran de 20 milímetros, sus medidas no son exactamente iguales debido a que esto puede deberse al corte o a la medida. Sin embargo, esto se compensa en el volumen y la masa, debido a que si se quita algo de dimensión, pues eso también va a influir en los demás. Sin embargo, entonces por eso vemos que la variación es muy poca. Y en cuanto a los resultados sobre el contenido de agua, aquí tenemos que hay un mayor contenido de agua para la muestra número 2, que es 9.17
17%, y la muestra número 4 con un 8.90% sería la menor. Estas tienen un promedio de 9.05% y hay una variación de 1.1%, es decir, también es una variación muy pequeña. Como segundo ensayo se realizó la resistencia a la tracción. Para ello se utilizaron muestras de 200 milímetros de largo, 20 milímetros de ancho y 5 milímetros de espesor. Estas fueron reforzadas en sus extremos con fragmentos de madera cámbala que fueron adheridas a ellos con pegamento y que estas funcionan como anclajes de tracción. En total se analizaron 6 muestras, las cuales fueron sometidas a tracción en un equipo Instron con una celda de carga de 100 kN. Cada una se sometió a 10 ciclos de carga y descarga a una velocidad de 5 milímetros por minuto. Aquí podemos observar las 6 muestras analizadas antes y después del ensayo. En cuanto a los resultados, podemos observar que en esta gráfica de resistencia versus desplazamiento o deformación, podemos observar que más o menos entre 0.4 y 30 megapascales hay un comportamiento lineal. Todas las muestras, excepto la 3, fallan aproximadamente a los 5 milímetros. Estos resultados se muestran en esta tabla, donde vemos que la que más resistió fue la muestra 6 con 69.14 megapascales y la que menos resistió pues fue la muestra 3 que falló incluso muy diferente que las demás, la cual resistió tan solo 57.08 megapascales. Para estos valores tenemos un promedio de 65.5 megapascales y una variación del 6.5%, que aunque vemos es mayor a la de los ensayos realizados anteriormente, tampoco es que sea muy considerable. Y como vemos que aquí hay un dato atípico, podríamos decir que eso se debe también a ese valor. La prueba de compresión paralela a la fibra se realizó de acuerdo con la norma estándar portugués NP 618. Se utilizaron especímenes de 20 milímetros de altura por 20 milímetros de profundidad por 60 milímetros de longitud. Se analizaron entonces 6 muestras. Las pruebas consistían en aplicar una carga compresiva con una velocidad de 5 milímetros cada segundo en una dirección paralela a la fibra hasta que se rompió el material. El equipo que se utilizó fue el mismo de la prueba anterior, solo que se hizo una nueva configuración. Sobre los resultados, esta figura presenta la curva de desplazamiento en milímetros versus la compresión en megapascales obtenida, que muestran una cierta dispersión de los valores de la resistencia a la rotura de 4 especímenes. En esta tabla tenemos la resistencia a la ruptura en megapascales y un valor promedio registrado de 59,1 megapascales y asociado a esto una covarianza de 25,2%, lo que valida una alta dispersión entre los valores de la resistencia a la rotura y pues esto debido a la falla del sistema de control. Los resultados de 2 muestras no se presentaron, por lo que se consideraron inviables. Conclusiones acerca del contenido de agua en la madera. Podemos concluir de este contenido de agua que influye en el comportamiento y las propiedades de la madera debido a cambios tales como la retracción o expansión del material y las consiguientes distorsiones y deformaciones respectivamente inducen a la variación de la resistencia y el módulo elástico. Aunque cuando los cambios de agua se dan por encima del punto de saturación de fibra,
las propiedades permanecen prácticamente sin cambios. Ahora acerca de la ruptura de la madera bajo resistencia a la tracción. Podemos afirmar de esto que en una dirección paralela a las fibras tiene un comportamiento de manera lineal entre aproximadamente un décimo y un tercio de la resistencia a la ruptura. Y por último, comparaciones entre la resistencia a la tracción y compresión. Podemos decir que la resistencia a la tracción paralela a las fibras es superior a la resistencia de la compresión paralela a las fibras para muestras hechas sin defectos, gracias al pandeo de las fibras bajo compresión. Eso es todo. Muchas gracias.